El protagonista eres tú, con Daniel Almanza. En RR Noticias, la voz de... Nuestro queridísimo Paul Hospital, que nos acompaña en este espacio como cada lunes para platicar de los temas relevantes en la opinión pública de Querétaro y de México. ¿Cómo estás, mi querido Paul? Encantado de saludarte, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio en este lunes calurosísimo que tenemos aquí en la ciudad de Querétaro. Por favor, caramba. Sí, pero traía aire acondicionado, gracias a Dios. Y aquí está muy fresquecito. Usted sabe que aquí la noticia está fresca. 22 grados centígrados. Está fresca la noticia. ¿Te parece bien, mi querido Paul? ¿Le bajamos, le subimos? No, me parece perfecto. Noticia fresca. Y fíjate que hablando de frescuras noticiosas, a ver, aunque tiene ya una semana, bueno, pasó el martes de la semana pasada, pero este asunto que sucedió lamentablemente en Tequisquiapan, que insisto, porque además yo públicamente lo dije, no es normal que haya balaceras en el estado de Querétaro, no es normal que haya este tipo de enfrentamientos, no es normal además en un pueblo mágico como Tequisquiapan, que la verdad es que es de los puntos turísticos más importantes del país, el queso, el vino, en fin, no es normal. Pero luego empezó a salir información, ¿no? O sea, vimos este suceso el martes en la noche en vivo y después se empezó a desmenuzar un poco, ¿no? Es decir, pues, ¿quién era? ¿Por qué en un rancho se da una balacera de esta naturaleza? Que había exmilitares, por ejemplo, cuidando a esta persona con material táctico que le llaman, ¿no? Chalecos tácticos y demás. Y entonces uno empieza a escarbar y resulta que vemos, gracias a los medios de información, que este personaje ya había sido detenido. Había sido detenido por las autoridades queretanas apenas en diciembre del año pasado, en vísperas de Navidad. Traía armamento de uso exclusivo del ejército. Exactamente. Tú imagínate que paran a una persona en la calle y resulta que cuando abren trae un leoncito, ¿no? De entrada ya ves que les encantan los animales exóticos. Los exóticos. Entonces trae un leoncito, trae armas largas, trae armamento de uso exclusivo del ejército, trae 80 y tantos cartuchos y entonces, pues claro, la autoridad queretana dice esto no es normal y esto es de uso exclusivo del ejército. Y así lo ponen que a disposición de la autoridad corresponde a la federal. federación. Exactamente. Entonces se lo dejan a la Fiscalía General de la República y ahí digamos queda, ¿no? Y ahora resulta que se da todo este ajetreo, esta balacera, estos muertos que hubo en el municipio de Tequisquiapan, que lo cuidaban a él, que fue un enfrentamiento entre malandros, así hay que decirlo, y muere el tartamudo. Pero entonces uno se hace estas preguntas. ¿Cómo si en diciembre lo detuviste? Ahora estaba en su rancho y entonces se armó todo este relajo. Y entramos en esta discusión que hemos tenido durante décadas en este país de la famosa puerta giratoria, en donde detienes a delincuentes, donde persigues a narcotraficantes, los llevas frente a un juez, frente a una jueza, frente a las autoridades y vuelven a salir. Y vuelven a salir por falta de pruebas y vuelven a salir porque también hay problemas en el Poder Judicial y hay corrupción en muchos niveles. O fallas en las carpetas de investigación. O fallas también, en las carpetas de investigación de las fiscalías. Sí. Y entonces se vuelve esta puerta giratoria que entonces se vuelve muy delicada. Fíjate que la semana pasada nos visitó el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Anduvo por aquí y dentro de muchas cosas que platicó, nos decía que, por ejemplo, en Oaxaca él tenía identificado perfectamente a una señora que era la jefa del cártel que operaba allá en Oaxaca, ¿no? Y la que pasaba las drogas y esto y el rollo y que le hacía mucho daño allá a la gente porque además migraron de solamente trasladar droga a estar pidiendo derecho de piso y extorsión y secuestro y bueno, estos cárteles se vuelven desafortunadamente multitask, ¿no? En fin, andan en todos lados. Entonces tenían identificada a la señora, ¿no? Una señora ya de edad, de edad avanzada, un adulto mayor. Y entonces la detuvieron, decía el gobernador, 3 o 4 veces durante su sexenio. Entonces tú dices, oye, güey, pero si tienes identificado que es la del cártel, que es la que extorsiona, que secuestra, que traslada drogas, pues con una vez que la detengas, ¿no? Con eso basta, ¿no? Para que le puedas armar un buen expediente y que se vaya a la cárcel mucho tiempo. Y entonces si es que la deteníamos, la detuvieron en flagrancia, o sea, cometiendo un delito. La detuvieron con armamento, la detuvieron con droga, y un juez un día la liberó que porque estaba muy grande y que era adulto mayor, entonces que pues ya no la iban a meter al bote. Y otro día el juez la liberó que porque, como bien decías tú, la carpeta de investigación le faltaba no sé qué elemento. Y otro día la liberó y así. Y entonces decía este cuate, todo el esfuerzo que hacemos, toda la tecnología que implementamos, todo, para que después no haya un Estado de Derecho sólido en este país que pueda terminar con la impunidad. Y ahí viene parte del problema. Esa es una arista. Y la otra, de cómo invitar a la ciudadanía que denuncie cuando de pronto denuncias
Y se enteran ellos que los denunciaste y van y cobran venganza, ¿no? Sí. Contigo. Entonces, hay un problema muy hondo de Estado de Derecho y ahora por eso traigo la reflexión hoy, porque con lo que sucedió en Tequisquiapan nos ponemos a pensar en estas cosas. Nos ponemos a pensar en qué está fallando, aquí en particular en la Federación, a quien se le entrega un criminal, se le entrega a la Fiscalía General de la República, alguien que trae armamento de uso del ejército, que trae 80 cartuchos, que tiene ahí un león exótico, tal. A ver, un narcotraficante, pues, una persona que tiene pico, plumas, hace cuacuacos y es pato, ¿no? Sí. Entonces, y al final terminan liberándolo, ¿no? ¿Y cuántos casos como estos no hay en la República, no hay en el muchos. país? Y en medida de que no terminemos con esta puerta giratoria, que no fortalezcamos el Estado de Derecho, al Poder Judicial, que acabemos con la corrupción también dentro del Poder Judicial, lamentablemente el narcotráfico y los malandros van a seguir avanzando en este país, ¿no? Oye, y está otro punto, creo que no nos va a dar para poder platicar, que es la reinserción social, que en nuestro país definitivamente No existe. No hay. Desafortunadamente, gente que va y purga penas de un año, salen peor que como entraron. Gente que a lo mejor estaba robando un comercio, pues se entera porque empieza a escuchar a otros colegas allá adentro que te es más redituable el secuestro, que te es más redituable el cobro de derecho de piso, y salen peor de cómo entraron, lo cual me parece desafortunado, y eso también creo que ameritará que un día Es lo parte reflexionemos de todo el profundamente. sistema, exactamente. En lugar de la reinserción social, se vuelve la profesionalización del criminal. Son escuelas criminales, ahí lo estás diciendo. Híjole, sí hay un problema sistémico muy fuerte que casos como estos tan lamentables que vivimos la semana pasada nos tienen que llamar a la reflexión de qué es lo que tenemos que hacer para fortalecer el Estado de Derecho, porque en medida de que exista impunidad, es decir, que no se castigue a los criminales, en este caso que no se les pueda siquiera encerrar, nunca vamos a arreglar el problema en este país. Mi querido Polo Hospital, como siempre un placer recibirte aquí en tu casa de RR Encantado, Noticias. muchísimas gracias. Gracias a ti, la 1:53. Los deportes en RR Noticias.